Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar del mes de abril. Estamos muy emocionados de poder compartir este contenido tan importante con ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Hernández y como dice Victoria, estamos muy contentos de que nuevamente nos acompañen y que cada mes estén con nosotros. Antes que nada, me presento, yo soy Cintia Hernández, coordinadora del área de comunicación de la ANPR, y en nombre de todo nuestro equipo les agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Y bien, vamos a platicar un poquito antes unos pequeños anuncios para aquellas personas que todavía no entran al webinar. Y bueno, primero que nos cuenten qué tal está el clima en sus ciudades o de dónde nos escriben. Y bueno, aprovecho también para comentarles que el Congreso Parque Sudamérica Guayaquil virtual está pronto a suceder. Así que si ustedes están interesados en querer participar, recuerden que pueden encontrar en www.congresoparques.com toda la información de nuestro programa, ponentes, talleres, todo aquello que ustedes necesiten inscribirse, y también comentarles que hasta el 25 de abril tenemos descuentos especiales para todos los miembros de la asociación. Si tienen dudas, pueden buscarnos, escribirnos y bueno, estamos abiertos a leerles. Y también recordarles o comentarles que a partir del 24 de abril hasta el 2 de mayo estaremos en una alegre celebración que es la World Urban Parks, que cada año, como siempre, tiene la iniciativa de celebrar los parques, y es el World Parks Week, de esta iniciativa tan linda. Si ustedes también se quieren sumar, pueden enviarnos un correo a Victoria en contenido@anpr.org.mx o a mí a comunicación@anpr.org.mx para enviarles la información. También ya damos un poquito cerrando todas estas noticias importantes. Regresar al webinar, recordarles que dura 40 minutos aproximadamente el webinar y que hasta el final resolvemos todas sus dudas, pues que hoy muy amablemente los ponentes nos ayudarán a resolver. Y pues bien, Victoria, por favor, danos entrada a este webinar. Hola, yo soy Victoria Martín, coordinadora de contenido y educación de la ANPR México. Les voy a platicar un poco acerca de los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Tenemos con nosotros a Alicia Carrión Carrasco. Ella es ecuatoriana, tecnóloga en agrozootecnia y bióloga con maestría en gestión ambiental. Ha trabajado como profesora en la Universidad de la SUAY y ha realizado consultoría ambiental de manera individual, pero también en equipos multidisciplinarios. Además, imparte asesoramiento comunitario en crianza y manejo de animales menores. También ha sido coordinador de proyectos piloto para implementar la separación de residuos con aprovechamiento de material orgánico. Es técnico de compostaje en la empresa pública municipal de aseo de Cuenca y ha participado en conferencias y capacitaciones sobre manejo de residuos orgánicos a nivel nacional e internacional. A Ligia la acompaña Nelson Díaz Vidal, que es un portugués establecido en Ecuador desde 2014. Él es arquitecto paisajista y magíster en arquitectura paisajista de la Universidad de Porto, Portugal. Jefe de áreas verdes en la empresa pública municipal de aseo de Cuenca desde 2017, donde es responsable, entre otros proyectos, por el diseño paisajístico del corredor tranviario de Cuenca. Hasta el 2017 ha participado como consultor en varios proyectos en las ciudades de Cuenca, Portoviejo, Manta, entre otras. Y también ha participado en diversas conferencias sobre temas relacionados a las áreas verdes recreativas. Bióloga, arquitecto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les cedemos la palabra y el escenario es todo suyo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes, un gusto. Muchas gracias a la ANPR por esta oportunidad también para compartir la experiencia que tenemos desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Bueno, nuestra exposición va un poco enfocada, va enfocada al aprovechamiento de residuos orgánicos, sobre todo para el aprovechamiento en el mantenimiento de áreas verdes y parques. Entonces vamos a revisar un poco cuál es el contexto, primero, de la empresa, cuáles son las actividades que ejecuta la empresa en la cual laboramos. Entre ellas vamos a ver áreas verdes y compostaje. Y luego de ahí
nos enfocamos al proceso de compostaje y al aprovechamiento de estos residuos. Bueno, la empresa pública municipal de Aseo de Cuenca, en Maquepé, fue creada el 15 de diciembre de 98, ya está con casi 23 años, y tiene bajo su responsabilidad la prestación de los servicios de aseo público y de áreas verdes en el Cantón Cuenca. El Cantón Cuenca es un cantón con aproximadamente 600.000 habitantes. La ciudad de Cuenca sería considerada una ciudad intermedia de América Latina. El cantón está ubicado en los Andes ecuatorianos, en la parte sur de los Andes ecuatorianos, aproximadamente a 2.500 metros de altura. Esto un poco importante para, ya vamos a ver el tema de procesos de compostaje, porque obviamente las condiciones climáticas y de altura es uno de las condicionantes que intervienen en el proceso de compostaje. Entonces aquí tenemos un poco de lo que hacemos. En la lámina anterior teníamos una foto de nuestro relleno sanitario, en la cual efectuamos la disposición final de los residuos sólidos. En esta podemos ver la recolección de los residuos sólidos urbanos en la ciudad. Podemos ver las actividades de barrido que ejecuta la empresa. Nós tenemos este servicio: barrido, limpieza, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, manejo de escombros, reciclaje y producción de compost y humus, y manejo de biopeligrosos y la gestión integral de áreas verdes. Podemos ir viendo en la foto, en este caso tenemos una planta de separación de residuos para reciclaje. Podemos ver en esta foto, tenemos el tema de la escombrera, de residuos de manejo de escombros, manejo de biopeligrosos, el mantenimiento de áreas verdes. En este caso vemos el tema de reconstrucción de parques, tema de nuestros viveros en el cual producimos plantas. También hacemos la gestión del arbolado urbano y obviamente toda la administración de los parques de la ciudad. Y ahora paso la palabra a la bióloga Ligia Carrión para que pueda seguir con la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Yo me dedico al tema de tratamiento de lo que son residuos orgánicos dentro de la empresa. Es una de los componentes que se encuentran en mayor cantidad en los residuos. Por eso es la importancia de aprovecharlos, de evitar que vaya al relleno sanitario, ya que primero se llena más rápido el relleno sanitario. En segundo lugar, los residuos orgánicos son los que producen los problemas más grandes de la basura, ya que en ellos se generan olores, se generan lixiviados, que es el líquido que escurre de la basura, que es muy contaminante, atrae vectores como perros, como moscas. Hay lugares cálidos, por suerte no es el caso de Cuenca, es una ciudad, diríamos, de un clima templado a frío, pero hay lugares donde se atraen gallinazos y diversas aves, incluso llega fauna silvestre, que lo que hacen es llevar las enfermedades que pueden estar en la basura y transmitirlas a diferentes grupos humanos que se encuentran cerca o lejos de los rellenos. Ahora, otro tema muy importante es, como nosotros llamamos, es aprovechar la basura, porque mucha gente dice esto es basura. Para nosotros es materia prima, en la cual nosotros aprovechamos estos residuos para obtener compost y humus, que básicamente lo que hacen es mejoramiento del suelo y del desarrollo vegetal. Esas son las fortalezas de este producto, porque a veces dicen los abonos orgánicos no contienen grandes cantidades de nutrientes como un químico. Sin embargo, ellos al mejorar el suelo favorecen la fijación de los nutrientes atmosféricos, y con eso
logran incluso una mayor fertilización que un fertilizante químico. Otro objetivo muy importante es el ciclaje de nutrientes dentro de las áreas verdes públicas, principalmente en el tema de parques, porque muchas veces el manejo que se da a los parques es simplemente de extracción. Tomamos el material vegetal, se corta el césped, el gramado, se podan los árboles y este material es desechado. En la naturaleza ocurre, como se ve en el gráfico, un ciclaje de nutrientes, es decir, los restos de la vegetación, los restos de los árboles caen al suelo, se descomponen y estos nutrientes regresan en un ciclo hacia los mismos árboles que están ahí. Pero, claro, esto no podemos realizarlo directamente en los parques porque primero no se ve bien, luego se criarían ratas, la gente se queja. Entonces, lo que normalmente ocurre es que este material se elimina, a veces se deposita en rellenos sanitarios o se deposita como relleno en lugares que se determinan para esto o en lugares que incluso no son los adecuados y que la gente arbitrariamente va y bota los residuos. Sin embargo, lo que estamos es perdiendo nutrientes que se encuentran en estos residuos orgánicos procedentes de los parques. Además, nosotros, bueno, como la empresa, manejamos residuos sólidos urbanos, es decir, lo que viene de áreas verdes, además de lo que se puede conseguir de los desechos urbanos, que sería de materiales de mercado principalmente, materiales a veces de las casas, tenemos algunos proyectos. Este material enriquece también este compost, porque le hacemos una mezcla con todo. Entonces, luego lo que llevan el Departamento de Áreas Verdes, ellos aplican nuevamente al suelo un material incluso mucho más rico en nutrientes que el material que fue retirado, desechado como un residuo. Además, tenemos un proyecto para contribuir a la producción agrícola más limpia. Estamos haciendo crecer la planta, queremos aprovechar una mayor cantidad de residuos para que no lleguen al relleno y sobre todo para contribuir a una producción agrícola limpia. Porque el tema de uso de fertilizantes químicos sabemos el problema que generan y el uso de estiércoles no tratados es un tema que no se toca con frecuencia. Aquí se utiliza mucha gallinaza que viene de los criaderos de las partes más cálidas. Sin embargo, esta no es tratada, no sufre procesos de compostaje, es decir, que todos los patógenos que pueden encontrarse en el tracto digestivo de las aves vienen a los suelos, a producción agrícola, a producción pecuaria, incluso a parques. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Nosotros lo que queremos es aprovechar, es decir, en el contexto de economía circular, que todo lo que va quedando como residuo sea aprovechado. Ese es el compromiso que tenemos como empresa. Bueno, la planta de compostaje está ubicada en el Ecoparque del Valle. Este proyecto es el cierre del antiguo vertedero de la ciudad de Cuenca. Ahora tenemos un relleno sanitario que tiene las 3 certificaciones ISO, la 9000, 14000 y 45000. Pero anteriormente era un vertedero, un botadero a cielo abierto. Luego comenzó a trabajar la empresa, se le transformó en un vertedero controlado, con tanques de recepción de lixiviados, con pozos de perforación para extraer el gas. El manejo mejoró notablemente, pero sin embargo, al cumplir ya su vida útil, las personas del lugar pidieron cuentas de qué se haría con el espacio. Podemos ver en la primera foto, es ahora un parque para las personas que antes fueron afectadas por el botadero. Este momento tienen un parque en excelentes condiciones, donde se celebran festivales, donde tienen una cancha de fútbol reglamentaria, que es lo que pidió la comunidad para realizar los campeonatos interparroquiales. Otra parte del proyecto fue la planta de compostaje. Iniciamos como una planta piloto pequeñita para aprovechar 6 toneladas de material al día. Este momento estamos superando las 25 toneladas. Por esto ya tenemos la proyección
en el mismo terreno del relleno sanitario, vamos a hacer una planta de aprovechamiento de residuos, de reciclables, de compostables y de coprocesables que estamos tratando para que no lleguen al relleno. Va a ser una planta grande en la cual vamos a duplicar en la primera etapa la capacidad, o sea, 50 toneladas día, y luego vamos a dejarle proyectada la segunda etapa que serán 100 toneladas al día. Esa es la visión que tenemos como empresa para proyectarnos a lo que es aprovechamiento de residuos, que no vayan al relleno sanitario. La producción que nosotros tenemos es compost y humus de lombriz, como se le conoce aquí en el país, que es el vermicompost. Realmente, como empresa, cada vez apuntamos más a un compostaje rápido, acelerado, porque el vermicompost se demora demasiado tiempo y nuestro compromiso es aprovechar la mayor cantidad de residuos. No podemos demorarnos tiempo. A pesar de las condiciones climáticas, nuestro proceso lo realizamos en un mes tenemos material estable y en el siguiente mes tenemos ya un material con un buen estado avanzado de maduración que puede ser aplicado al suelo para obtener los beneficios, los mejores beneficios en este caso. Las fuentes del material que nosotros tenemos, como les mencionaba, están básicamente en material orgánico seleccionado en los mercados. Es una muy buena fuente porque de los mercados obtenemos 10 toneladas más o menos de lo que llega diariamente. Y es un material rico en nutrientes, ya que viene de frutas, de verduras, básicamente. Lo que tratamos de evitar son restos de animales. Hay veces que sí llegan, y no nos causan problema, pero depende ahí de las cantidades. Cuando tenemos que hacer tratamiento de residuos de animales, les hacemos un pretratamiento dentro de pilas de descomposición para evitarnos olores. Las pilas, el diseño del trabajo está básicamente para este tipo de material. Además tenemos pasto de mantenimiento de áreas verdes, tenemos las ramas, producto de la poda de los árboles de la ciudad. Tenemos residuos de industria, principalmente de viruta, arena procedente de la barredora, tenemos una barredora mecánica en las calles, es poquito, pero nos sirve ese material para enriquecer con un poco de minerales al producto final, además nos da un poco más de estructura. Tenemos grandes generadores que son lugares que por la exigencia van separando como restaurantes, patios de comida, que van y entregan en la planta de compostaje el material. Es un ganar-ganar en este caso porque como empresa recibimos el material en la planta de compostaje, no nos cuesta la recolección, no llega al relleno sanitario y las empresas por esta buena conducta no pagan lo que correspondería a ese peso que están entregando en la planta de compost. Además, tenemos un proyecto interesante que lo denominamos trueque ambiental. Es algo difundido entre nuestros países de Sudamérica, el tema del trueque, del cambio. Aquí lo que nosotros hicimos fue implementar un punto, este momento está un punto, la proyección para la ciudad es que existan al menos 4 puntos, este año esperamos implementar el segundo punto, para hacer un intercambio. La gente llega con sus residuos orgánicos separados, puede ser de las casas, del corte de los jardines internos de las casas, hay pequeños restaurantes también que separan, dejan el material y nosotros les damos el 10% del peso que nos entregan ya en compost tamizado y listo para aplicar a las plantas. ¿Por qué hicimos este pilotaje? Bueno, primero para ver la aceptación que tendría entre la ciudadanía y ante la exigencia de las personas de poder aprovechar los residuos, querían compostar en las casas, pero se quejaban de problemas de que llegaban olores, de que tenían ratas, que los perros sacaban la basura, moscas. Entonces, estos problemitas limitaron un poco la aplicación dentro de los hogares. Seguimos con un poco de trabajo en ciertos espacios que se pueden hacer, pero esta es una buena solución. La gente composta sin tener que hacer el proceso. Se sienten muy satisfechos al llegar, tienen una aceptación grande, llegan, dejan sus residuos y se retiran a la casa ya llevando abono. Nosotros pensábamos que tendríamos unos 500 kilos al día,
hay días que superamos las 2 toneladas. Hemos hecho crecer ya el lugar de recepción de estos residuos porque nos superó y a pesar de que no hemos difundido mucho entre la ciudadanía, la gente está consciente. Es una ciudad un poco diferente porque la conciencia ambiental es fuerte. La exigencia y la limpieza de la ciudad siempre están dentro del referente a nivel de país, porque es una ciudad bastante limpia, a la gente le gusta participar en esto de aprovechamiento de residuos. El proceso que nosotros implementamos, básicamente en la planta se reciben los residuos de material ya clasificado. Si es que hay un poco de impurezas, pues se las retira manualmente o las dejamos en el proceso. Como los volúmenes son grandes, no podemos tener un proceso muy fino. Tenemos que ir a procesos groseros. El material en Latinoamérica no es como el de otros de países de Europa o de Estados Unidos, que la gente, Asia también nos han dicho que es excelente la separación. Nosotros no, tenemos que estar en nuestra realidad, por eso el proceso es un poquito más grosero. No podemos esperar que nos den sin impurezas, sin piedras, a veces se pasan elementos metálicos que pueden dañar la maquinaria. Con esto nosotros hemos ido desarrollando un proceso muy grosero, pero bueno, que no genere olores, que la descomposición sea rápida, pero manejándonos dentro de los parámetros que tenemos al momento de recibir los materiales, cómo nos llegan. El segundo es una trituración de materiales grandes. Si es que hay algo muy grande, lo trituramos. La mayoría de materiales de pasto, lo que llega de mercado, no se tritura, porque no es necesario. Con volteos y con el proceso como lo desarrollamos, la descomposición se demora lo mismo, si trituramos o no trituramos, porque al triturar tenemos fracciones más pequeñas que son colonizadas por los microorganismos más rápidamente, pero la cantidad de oxígeno, de aire que circula entre la fracción orgánica es menor que cuando dejamos la fracción más gruesa. La fracción más gruesa es más difícilmente colonizada por los microorganismos descomponedores, pero tiene mucho más oxígeno, entonces la descomposición es más rápida. Por lo tanto, procuramos triturar la menor cantidad de materiales que se pueda. Tenemos la trituración de ramas, eso es necesario porque este material es rico en carbono y no vamos a poderle aprovechar si es que no se la tritura. Tenemos luego el volteo, que se realiza diariamente en la primera etapa, en el primer mes, para que se produzca una aireación y una homogenización del material que ingresa. Esta es la nave de descomposición que está en la foto. Debemos tener siempre un piso de cemento resistente. Esta es una losa de 300 que puede aguantar el trajinar de vehículos, de maquinaria pesada, en la cual es importante que sea impermeable, porque aquí sí puede generarse un tema de lixiviados, que no deben llegar al suelo porque contamina, la carga orgánica es tan alta, los ácidos orgánicos son tan altos que queman las plantas, queman el suelo, y si va a lugares como riachuelos o quebradas, pues van a contaminar con alta carga de DBO, van a bajar el oxígeno y van a hacerles lugares inhabitables para la fauna normal de estos lugares, y muchas veces aumentan algas y plantas que son más bien oportunistas, que lo que hacen es dañar estos cauces de agua. El techo también es importante. ¿Por qué? Porque en la primera etapa la humedad nos complica terriblemente el proceso. Los libros recomiendan que se humedezca. Sin embargo, de las pruebas que hemos hecho y una experiencia que tuve la suerte de ir a Japón, allí no se humedece tampoco. La humedad de la materia orgánica es suficiente. Más bien lo que nosotros hacemos en épocas de lluvia y durante la recepción del material que viene de mercado, que es muy húmedo, ponemos material seco. Mucho compost seco, viruta, el triturado de las ramas de los árboles que vienen de áreas verdes, todo esto para obtener un
un material más seco, porque la humedad genera estos lixiviados y los malos olores, atrae vectores, atrae sobre todo moscas y se llena de huevos de mosca. Por eso es que las plantas de compostaje tienen un mal aspecto. Sin embargo, ustedes ven la foto, esa es nuestra planta de compostaje, no tenemos problemas mayores, pero es por la mezcla. Esa mezcla es el kit del asunto en el manejo de residuos orgánicos. Si la mezcla inicial está mal hecha, si no tiene un buen balance de carbono o nitrógeno, el material se descontrola y tenemos problemas de olores, o el material está con mucho carbono y se descompone muy lento. La relación carbono-nitrógeno al inicio de un proceso de compostaje debe estar de 25 o 30 a 1. 25 partes de carbono por 1 de nitrógeno. Eso es lo ideal. Y al final del proceso acaba en 15 a 1. Aquí vemos un gráfico térmico de cómo va el proceso. Es muy importante que la curva térmica se mantenga por unas 2 semanas entre 60 y 70 grados. ¿Por qué? Porque la desinfección del material se da a esa temperatura. La salmonela que hemos visto que llega mezclada con los residuos, pues es eliminada en esa temperatura. Los coliformes también que pueden llegar son eliminados. La mayoría de patógenos no aguantan más de 1 hora a 65 grados. Además, por eso es el tema del volteo, para que el material que está hacia afuera a temperatura más baja se vaya incluyendo dentro de las pilas de descomposición y se eliminen todos los patógenos. El cuarto paso del proceso es la maduración, que puede ser para compost o para lombricultura. Estas son lechos de lombricultura, como les decía, son experiencias, tenemos 26 lechos por el mercado, porque la gente pide que tengamos el humus de lombriz. Ya en la planta grande no vamos a tener ni el tiempo ni las condiciones para realizar este tipo de proceso, pero sin embargo es bueno para granjas, para experiencias más pequeñas. Sin embargo, nosotros ya manejamos este material, no es ni el 10% de lo que estamos tratando, apenas llega a un 5% la lombricultura. El resto tenemos que sacarlo como compost en un proceso rápido y acelerado por las cantidades. Luego tenemos un secado del producto, más o menos en una humedad entre el 25 al 30% es la recomendable para que pueda pasar el tamiz. Ese es un trommel de la foto, es la mejor forma de tamizar el producto utilizando trommel con la granulometría que nosotros queremos. En áreas verdes nos pidieron que sea de 1 centímetro el poro de las láminas del tamiz, porque no quieren un material muy fino, ya que va a ayudar también con la estructura del suelo, va a mejorarle la porosidad de los suelos, entonces necesita que vaya partículas un poquito más gruesas. Entre el 25 y el 30% de humedad para que pueda pasar el tamiz. Si es que está muy húmedo, se hacen como unas pelotitas de lodo que no pasan. Entonces se desperdicia. Si está muy seco, en cambio, lo que pasa es que se dañan los microorganismos que están trabajando en el suelo, que son los que nos van a ayudar a fijar nutrientes, y vamos a perder esta microfauna para el suelo. Aquí vemos que están ensacando, ponemos nosotros en unos sacos con el logo de la institución, con un poco de información sobre el producto, y estos pueden ir a la venta. Aquí está almacenado el producto, no se debe almacenar, el máximo que debe estar almacenado es de unos 6 meses, no se debe almacenar más, primero porque baja el peso, y segundo porque empiezan ya a deteriorarse las colonias de microorganismos, que es lo que nosotros debemos proteger. Los problemas en el manejo inadecuado de residuos orgánicos, como les mencionaba, es lixiviado, que es por un exceso de humedad. Cuando hay exceso de humedad y empieza a escurrir líquidos, se genera mal olor, tienen una carga orgánica alta. Yo la humedad básicamente le controlo con eso. Si empieza a escurrir, está mal. El rato que hay líquidos está mal, estamos con demasiada humedad y lo que tenemos es que poner material seco, el mismo compost o viruta, o si están en zonas más cálidas, tienen productos como por ejemplo bagazo de caña, tienen residuos de las empresas, por ejemplo de palma o de café, tienen estos residuos sólidos que son secos, entonces se pueden utilizar
el tamo de arroz. Depende de las condiciones donde se esté trabajando, siempre tenemos algún material para secarle. Y si no tenemos, tenemos que mantener un stock de compost seco que nos ayude con el tema de líquidos. Tema de olores, se da por una descomposición anaerobia y por el exceso de nitrógeno. Como les digo, debe haber una buena aireación y debe estar seca la pila. Además, un exceso de nitrógeno, esto se contrarresta con carbono. Como les decía, la composición carbono-nitrógeno debe estar entre el 25 a 30 a 1 al comenzar el proceso. ¿Por qué? Porque si hay demasiado nitrógeno se generan olores amoniacales, desagradables. Enseguida que hay olores sabemos que algo está mal en la composición inicial del proceso. Hay un olor normal a descomposición, pero es suave, es tolerable, no es un olor fuerte. Ya si los olores son fuertes, está mal la composición inicial. Los vectores, pues igual, ratas, moscas, aves, que ya les mencionaba, y los patógenos, cuando no hay una buena descomposición y no sube bien la temperatura o no se mezcla bien en los materiales, pueden quedar patógenos muy perjudiciales, tanto para el ambiente como para la salud humana. En esto debemos tener mucho cuidado cuando manejamos residuos. Pueden ser la procedencia de la que sea. Debemos controlar que la descomposición tenga la temperatura adecuada. Los parámetros importantes que debemos tener en cuenta, la relación carbono-nitrógeno, que es la que yo les menciono primero porque es la que nos da las pautas para una buena descomposición de cualquier residuo. El pasto incluso es mucho más complicado que lo que viene de los mercados. Tiene un olor muy, muy fuerte si le dejamos simplemente apilado. Nosotros sí tenemos unas áreas de estoqueo, tengo una foto, pero ahí nosotros también les mezclamos con ramas, no dejamos solo el pasto, porque el pasto fresco tiene mucho nitrógeno y lo que hace es generar un producto de olor desagradable. La humedad al tamizado del 20 al 30%, el pH se mantiene ligeramente, tiende a alcalinizarse. Está entre el 6 al 8.5. Normalmente, sin adicionarle nada, tiende a alcalinizarse durante el proceso. La materia orgánica debe estar más del 20%. Los microorganismos más complicados son Salmonella, que debe tener ausencia, y Escherichia coli, que no debe exceder las 1000 unidades el número más probable por 100 mililitros. Los nutrientes que normalmente se analizan son nitrógeno, fósforo y potasio. En nitrógeno, una urea tiene un contenido altísimo que supera los 40%, pero en el caso de un abono de compost, si estamos entre el 1.5 hasta 2%, es un buen abono. Si tiene menos de 1, es muy bajo. Olores, que no tenga olores, que tenga un color negrito, eso es lo que buscamos en el material. Ahora, en la recepción de materiales, como les decía, lo que no requiere ser triturado se le coloca directamente a las pilas de fermentación, y lo que sí, aquí tenemos una trituradora pequeñita para tallos de guineo, de banano que nosotros recibimos, para cocos de las palmeras. Entonces, algunos materiales que necesitan ser triturados, sí se los tritura. En el tema de ramas tenemos las trituradoras, son de procedencia de Estados Unidos. En esto no hay que perderse, porque la trituración de las ramas debe ser con una buena máquina. Vamos a necesitar una buena inversión, sobre todo si estamos manejando parques, áreas verdes. Vamos a tener gran cantidad de ramas y que deben ser trituradas para poder integrarlas en procesos de descomposición. Necesitamos un área de recepción en función de la cantidad que se genera. Nosotros generamos unas 2 toneladas, 3 toneladas diarias de este material. Ya sabemos qué espacio ocupa, tenemos el espacio para recibir y para ir triturando de acuerdo a lo que avanzamos en el día, pero en cambio recibimos la cantidad que llegue. El estoqueo, lo que les comentaba. Bueno, en la foto de la izquierda está el material triturado listo para entrar a la nave de descomposición. En la foto de la derecha, eso es pasto. Nosotros tenemos épocas de lluvia, esta es la época de lluvia, y podemos superar las 40 toneladas solo en pasto al día. Por eso tenemos espacios grandes de estoqueo, porque en las épocas de sequía no tenemos este material. Llega muy poquito, no llegamos ni a la tonelada al día. Entonces utilizamos todo lo que hemos estoqueado en épocas de lluvia, y con eso todo el tiempo estamos ingresando este material en la descomposición.
Por eso debemos prever, según la generación, hay que analizar qué residuos tenemos y cuánto generamos para tener incluso áreas de estoqueo. Nunca se deja solo este material, hay que mezclar con material rico en carbono para que vaya descomponiéndose, no pudriéndose, no se genere olores ni lixiviados. La maduración del compost, aquí podemos ver una foto, puede hacerse bajo techo o a la intemperie porque no hay problema y el material está estable. El material, luego de estabilizarse, necesita, en nuestro caso en la sierra, necesitamos 8 a 10 semanas. En la costa, en lugares cálidos, el proceso es más acelerado. Podemos ver que tiene bastante material inorgánico, pero no pasa nada. Eso se pierde el momento del tamizado, porque si tratamos de retirar todo el material que llega, no vamos a tener tiempo para hacer el proceso. Lo importante es mezclar, que se composte y luego en el tamizado se eliminan todas esas impurezas que podemos ver en la foto. El secado, tamizado y empaque, como les decía, la granulometría que requieren es de 1 centímetro de diámetro de poro. Este tamiz que vemos aquí no es adecuado, yo les decía, el adecuado es el tamiz de Trommel, el del cilindro, que da las vueltas. ¿Por qué este no es adecuado? Hicimos una prueba y el material es tan finito que sale encima del material grueso. El material fino se coloca encima del material grueso y al tener esta vibración, este es un vibratorio, baja pero no cae hacia los poros de tamizado. Entonces, este le estamos usando ahora solamente para el humus de lombriz, que ese es mucho más fino, no se le carga con máquinas, sino con palas. Ese tamizado a 25-30% de humedad y, como les digo, el equipo que mejor funciona es el Trommel. Este fue una experiencia, pero yo no les recomiendo. Luego el material puede quedar estoqueado. Vemos aquí una foto. Este es un invernadero sencillo para secado y tamizado. Los beneficios de compostar. Bueno, en las ciudades se genera gran cantidad de residuos orgánicos y muchos de ellos, más o menos, en nuestro caso, está entre las 12 a 15 toneladas diarias en residuos que vienen de áreas verdes, de parques, de jardines, como vemos, de las veredas, al lado de las veredas, en las avenidas grandes. Y este compost se puede producir y aprovecharlo para que regrese al suelo, para que el suelo no pierda los nutrientes. Al utilizar también todo este material, ya no tenemos que pensar en la disposición final, que es un problema. El llegar al relleno sanitario nos llena. Los rellenos sanitarios genera gran cantidad de biogás por la cantidad de carbono que tiene, que a nosotros nos favorece en el proceso, pero que causa problemas, en cambio, si no se lo maneja adecuadamente. Se puede aprovechar todos estos residuos y tenemos esto que es tan importante, el ciclaje de nutrientes, para que no pierda las características buenas del suelo, para que no sea desperdiciado lo que ya fijaron las plantas. Ahora le doy paso al arquitecto Nelson nuevamente, porque él está a cargo de áreas verdes y nos va a dar algunas cifras que estamos manejando. Bueno, en este caso, en que aprovechamos el compost que produce Ligia, ya vimos toda la complejidad del proceso, y más complejidad, cómo está organizado y desarrollado todo el proceso de compostaje, ¿no? Cuando solicitamos a Ligia que nos provea de compost para áreas verdes, ¿a qué áreas se van? Van a nuestros viveros, en que se usan para las mezclas de sustrato para la producción de plantas. Cada tipología de plantas tiene una composición de sustrato determinada de acuerdo a las características de cada planta. En nuestro vivero ya sabemos manejar más o menos algunas mezclas y podemos ver, por ejemplo, la producción de plantas y, en este caso, de árboles y arbustos y de herbáceas de nuestro vivero en el periodo de 2019 a 2021. Y vemos justamente cuál fue el impacto enorme de la pandemia en nuestra producción de plantas, ¿no? En este caso vemos que en 2019 casi llegábamos en herbáceas casi a las 40.000 y estábamos más o menos por las 20.000 árboles y arbustos. En 2020 bajamos considerablemente
a menos de la mitad, a la mitad más o menos de herbáceas y bajamos bastante el tema de los árboles también. Y en 2021 lo que vemos es una proyección hasta finales del año 2021. Obviamente esta proyección considera que la pandemia nos ha de liberar y empezar a facilitar un poco la vida para empezar a recuperar estos números, pero no sabemos todavía si vamos a poder cumplir con estas proyecciones o no, dependemos siempre de cómo sea la dinámica que nos permite la pandemia. Además del uso en viveros, usamos también en la administración de parques. En la administración de parques específicamente, ¿por qué? Porque en nuestros parques siempre hay una que otra área permeable que tiene desgaste por el uso, entonces ahí habrá que hacer una reconformación, habrá que hacer habrá que volver a sembrar césped o de pronto a poner tepes de césped en estas áreas y obviamente siempre que se hace una reconformación se incorpora el compost al suelo, no solo por temas de fertilización, pero también por temas de mejora de la estructura mismo del suelo, ¿no? Usamos obviamente en el mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de todas las áreas verdes de la ciudad, de parques, de jardines, de parterres. Entonces ahí utilizamos de igual manera para fertilizar y por otro lado para mejorar la estructura del suelo. Y el otro componente de áreas verdes en que utilizamos el compost es en el arbolado urbano. En este caso, para la plantación, para la mezcla de sustratos, para la plantación de árboles. Aquí también las mezclas varían bastante en función de la tipología de árbol que vamos a plantar y en función de los sitios. Como ustedes saben, en los Andes varía bastante los temas de alturas y asimismo la composición de los suelos es muy distinta. Aquí estamos a 2.500 metros de altura, basta que subamos unos 300 metros y la composición del suelo es completamente distinta. Esto tiene sus ventajas. Una de las ventajas es la inmensa biodiversidad que tenemos en un espacio muy delimitado, pero por otro lado nos obliga también a ir adaptando las circunstancias de la plantación a cada sitio. Aquí podemos ver el origen del material que fue compostado, decía ali al inicio, y aquí tenemos ya los números, ¿no? De la parte que viene desde los mercados, de pasto que viene desde áreas verdes, de ramas que vienen también desde áreas verdes, y podemos ver que entre ramas y pasto es una cantidad bastante considerable, ¿no? Es mismo la mayoría de los residuos que llegan a la planta de compostaje. Vemos también que en todos estos residuos hubo una quiebra, sobre todo el año 2020, 2019, la tendencia era de subida y esperaríamos que en 2020 sigamos con esa tendencia, pero lamentablemente por temas que todos conocemos, la generación de residuos bajó considerablemente. Perdón, la generación de residuos orgánicos en nuestra planta de compostaje, porque los residuos inorgánicos sí se mantuvieron en la ciudad de Cuenca. En este caso podemos ver el material ingresado a compostaje, como tenía una tendencia decrecida a lo largo de los años. Tanto es así que se está planificando construir una nueva planta de compostaje en los próximos años, que vaya a duplicar la capacidad. Sin embargo, vemos que en 2020 bajamos bastante. Mejor creo que quitamos este año de nuestro histórico para poder proyectar a futuro. Aquí vemos en áreas verdes cuánto gastamos, por ejemplo, en el año 2020. Gastamos en el vivero 1.280 sacos. Cada saco tiene 35 kilogramos, cada saco de compost, lo que equivale en nuestro vivero a la utilización de casi 45 toneladas de compost. En mantenimiento de áreas verdes, en 2020 utilizamos 31.000 kilogramos, 31 toneladas aproximadamente. Normalmente utilizaríamos más, pero en 2020 estuvimos con las actividades paradas gran parte del año por temas de la pandemia.
En administración de parques usamos 22 toneladas y en temas de arbolado urbano usamos una cantidad también bastante significativa de 52 toneladas de compost. En total, usamos en áreas verdes 151 toneladas de compost, que es un valor bastante fuerte y representativo. En 2021, isto é, os números que tenemos ao momento, en el vivero estamos con 42 toneladas, en mantenimiento de áreas verdes 17 toneladas y en arbolado urbano 2 toneladas. Los números de arbolado urbano van a subir considerablemente en el segundo semestre, porque vamos a incrementar nuestra, bueno, si todo va bien, obviamente vamos a incrementar la plantación de árboles que tenemos que hacer todos los años. Entonces ahí va a incrementar bastante. El mantenimiento de áreas verdes depende un poco cómo se desarrolla la situación que estamos viviendo. Y aquí está un poco cómo ha sido el comportamiento del gasto de compost en áreas verdes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2019 gastamos 220 toneladas, en 2020 151, en 2021 hasta el momento 61. Vemos realmente aquí los impactos porque normalmente, digamos, las áreas verdes siguen creciendo todos los años, siguen aumentando áreas verdes todos los años y por lo tanto la tendencia sería que el número de 2019 se siga incrementando. Lamentablemente no es eso que ha pasado. Ahora, ¿cuál es, desde el punto de vista económico, cuál es la ventaja? Cada saco de 35 kilogramos vendemos en $4. Si eventualmente tuviéramos que comprar el compost, en vez de procesarlo, tendríamos un gasto en 2019 de $25.000, en 2020 de $17.000 y en 2021 de $7.000. Entonces, esto es lo que la empresa tendría que gastar para comprar compost para las áreas verdes. Por otro lado, el material que estamos compostando es material que no va al relleno sanitario. En este caso, nuestros costos de manejo del relleno sanitario están más o menos en $18 por tonelada tratada en nuestro relleno sanitario, $18. Considerando todo el compost que hemos tratado en 2018, 2019 y 2020, podemos llegar a cuántos recursos económicos ahorramos al relleno sanitario por tratar estos residuos y reincorporarlos. En este caso, en 2018 fueron a $94.000. En 2019, este es un número posiblemente más representativo, ahorramos por producción de compost $153.000 y en 2020 $106.000. Entonces, a estos números de ahorro por aprovechamiento en áreas verdes, tenemos que sumar estos números de ahorro por no disposición de un relleno sanitario. Y además también vendemos al público. Esto es lo interesante. A pesar de que la cantidad que vendemos al público es menor que la cantidad que utilizamos en áreas verdes, pero por ejemplo tenemos aquí este número de 2019, que es el año representativo. Vendimos en 2019 4.369 sacos de 35 kilogramos de compost, cada saco en $4, y por lo tanto en 2019 tuvimos de ingresos solo por venta de sacos de compost $17.000. Por sacos de 15 kilogramos, 1.177 y sacos de 3 kilogramos, 168. Esto para explicarles que el tema de la producción de compost es sumamente beneficiosa para el suelo, para el ambiente, pero también desde el punto de vista económico para los distintos municipios. Porque al incrementar, al tener un proceso de compostaje, estamos ahorrando lo que gastamos en disposición de resíduos, estamos generando un producto que podemos vender, un producto de altísima calidad nutritiva para el suelo que podemos vender,
Y estamos, sobre todo, cerrando este ciclo de nutrientes, estamos devolviendo los nutrientes al suelo, estamos mejorando la estructura del suelo, estamos manteniendo las áreas permeables, y este creo que es lo que tenemos un poco para mostrar de lo que hacemos aquí en nuestra ciudad de Cuenca, de cómo podemos incorporar estos conceptos de economía circular dentro de la misma institución para el beneficio tanto del relleno sanitario como para el beneficio de las áreas verdes públicas de la ciudad. Y esto es de nuestra parte. Muchísimas gracias y ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Nelson y Ligia, por todo lo que nos compartieron. Fue muy interesante poder conocer todos los avances y todos los beneficios que se puede presentar a través de esto. Y pues vamos a dar un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en la sección del chat o en preguntas y respuestas para que podamos contestarlas. Y también recordarles que este webinar está siendo grabado para que si entraste tarde o si te gustaría volver a verlo, se enviará por correo a partir del lunes de la siguiente semana. Tenemos una pregunta de María Sáenz. Pregunta si el trueque ambiental es un programa que hace participar a la población y si tienen puntos de recolección. Bueno, básicamente de eso se trata, que la población se integre y entre dentro del proceso de selección a nivel de los hogares, de clasificación, que no simplemente generen de una manera irresponsable, que se den cuenta que lo que están generando es algo beneficioso, que es algo que puede producir un abono, que ellos mismos pueden utilizarlo. Ese es la parte más importante, porque podríamos separar fundas verdes, pero es interesante que la gente se acerque, entregue sus residuos y reciba ese momento un abono para sus plantas. Se sienten integrados, se sienten motivados. Cada vez se ha incrementado este tema. Es un programa que básicamente, como les mencionaba, se pensó para la población que quiere trabajar apoyándonos en la separación desde los domicilios, que quiere hacer compost, pero que a veces no tiene los lugares para hacerlo, no tiene jardines o vive en departamentos, pero que quiere hacer la separación. Los puntos de recolección, en este momento, como les decía, tenemos uno que ya incrementamos la capacidad de recepción a 5 toneladas al día por lo que ha crecido. Sin embargo, pensamos poner 4 puntos. Este año tenemos proyectado analizar ya el segundo punto, que estaría en la zona norte. Este está en la zona sur. Esperamos ir a la zona norte de la ciudad para que también la gente no tenga que desplazarse, porque las cantidades que uno separa en la casa son pequeñas. Hay que procurar darle puntos, pero sin embargo necesitamos guardianía, necesitamos alguien que reciba el material, que pese y que entregue. Además, llenamos unos registros porque no se puede dar irresponsablemente, tenemos que saber cuánto ha salido y con la firma de responsabilidad de quien la lleva y la cédula. Ese sería el programa que nosotros estamos implementando. Además, es un punto limpio, le llamamos más que punto de trueque, punto limpio. ¿Por qué? Porque recibimos también inorgánicos, que llega la gente y deja. Recibimos RAEs, que son los residuos electrónicos, los aparatos electrónicos y eléctricos, recibimos botellas, recibimos papel, y eso le entregamos a las asociaciones de recicladores para que es una forma de apoyo a la gente necesitada, de apoyo social que hace la empresa. Claro. A raíz de esta pregunta y lo que nos ha comentado, hay varios espectadores con algunas dudas. Creo que en todos los programas que se intenta hacer para el espacio público, para los parques, es muy importante esta participación mutua, tanto de la ciudad como de la ciudadanía y de la sociedad. Y tenemos una pregunta de Jesús López que voy a unir con la pregunta de Judith Medrano, que comentan si se llevó una capacitación o una sensibilización a las personas para que puedan llevar sus residuos orgánicos y si el programa incluyó esta participación ciudadana desde su inicio o cuál ha sido la experiencia en la concientización sobre la importancia de la separación desde la fuente. Bueno, como ciudad, como les comentaba,
si consideramos que el 50-60% de residuos son orgánicos, si separáramos toda la fuente, nosotros generamos más de 500 toneladas día de residuos. Tendríamos que tener una capacidad de tratamiento de 200-250 toneladas al día. Por eso es que no hemos trabajado todavía con la funda verde, porque estamos recién comenzando ya con la planta grande. La gente sí quiere hacerlo, estamos analizando temas logísticos, los días de recolección. Tenemos 2 pilotajes que hemos hecho, una en un barrio para ver cómo aceptaba la gente, cuáles serían las condiciones, si es que podían guardar los residuos, porque orgánicos podemos recoger 2 veces por semana y 1 vez por semana lo que son reciclables y la funda negra de desechos. El problema que tuvimos fueron con pañales. Entonces, estamos afinando un poco estos temas. En una parroquia rural estamos trabajando para que ellos aprovechen compostando lo que separan y para que los recicladores de la parroquia aprovechen los residuos que se generan, los reciclables. Tenemos algunas de estas experiencias. A nivel de ciudad no hemos podido hacerle crecer demasiado esto de separación en la fuente. Sin embargo, este programa también de trueque ambiental le difundimos poco porque la aceptación fue muy grande, se difundió solo, sobre todo en personas que hacían jardinería dentro de las viviendas, no sabían dónde dejar los residuos. Este momento ellos llegan, nos entregan, ya no botan en quebradas, en ríos, llegan, entregan, además se llevan compost y es un plus cuando ellos van a dar el servicio de mantenimiento en las casas, preguntan a la gente, ¿quiere que le deje abonando las plantas, que le ponga compost? Entonces hemos cubierto esa necesidad que tenía la ciudadanía. Además, muchos jubilados están en las casas todo el tiempo separando los residuos. Para ellos es un programa bonito porque van, entregan, se entrega a un lugar donde tiene venta de plantas, entonces al mismo tiempo llegan plantas. Es un tema integral que crea conciencia. Realmente necesitamos difundirle más, pero como les comento, se difunde solo y tenemos que seguir incrementando la capacidad de recepción. Por eso nos hemos quedado un poquito en eso, porque si no, de pronto sobrepasamos las capacidades y como empresa no podemos fallar a la ciudadanía. Sin audio. Lo que pueden recibir del público y lo que ustedes también tienen pues la capacidad de utilizar, porque si no pues van a ser pues un buen material que se va a terminar echando a perder o que no van a poder pues aprovechar todos los beneficios al máximo. Maggie Cubides nos pregunta si en su proceso de producción agregan productos adicionales para agilizar la maduración. A ver, lo que muchas veces nos piden es que tenga calcio, que les adicionemos calcio. Yo estaba trabajando con carbonatos de calcio, pero como les comentaba, tiende a alcalinizarse el producto y el carbonato le alcaliniza más. Este momento estamos aplicando un poquito de sulfatos de calcio para que la alcalinidad no sobrepase un 8. Sin embargo, a ver, les cuento uno de los secretos que nosotros utilizamos aquí para la maduración, para acelerar la maduración, es utilizar el compost que está en 1 o 2 semanas de descomposición, el material que estamos descomponiendo en proceso de estabilización. Inicia unas 2 semanas y es cuando tenemos la mayor población de microorganismos activos que están degradando el material. Tomamos un poco de este producto y le ponemos en el producto fresco, en el producto nuevo que está ingresando y con eso le aceleramos muchísimo. La aireación acelera. Por eso el volteo diario lo realizamos el primer mes para que se incremente también la cantidad de aire que está dentro de la pila de descomposición. Es así como nosotros ganamos tiempo. Luego, en la maduración podemos dejarle. Aquí tenemos un problema que tendría cualquiera tratando, porque yo he ido a cantidad de plantas de compost y es el mismo problema, la salida del producto. A veces se nos queda, en áreas verdes también tienen problemas de logística, no es fácil transportar, aplicar el producto, entonces vamos regulando todo este tema, las ventas, la salida. Este rato estamos trabajando con agroproductores también para ir utilizando el producto, porque el proceso le tenemos calibrado, sin embargo, la salida del producto, eso ya es otro tema. Tenemos que ver a dónde va a ir el producto y que tenga el mejor uso posible porque es un buen producto.
Cabe señalar también que para las plantas, la gente a veces piensa que es un negocio. No es un negocio. Mucho tiene que ser subsidiado. Muchos de los costos nos subsidian. Además que el análisis que hizo Nelson no lo hace un economista. Ellos quieren ver cuánto se vendió, cuánto dinero representa, pero no ven cuánto representa recuperar suelos, cuánto representa no llegar al relleno sanitario y no hacer esta disposición final. ¿Cuánto representa el relleno sanitario? Es más lejano que la planta de compost. ¿Cuánto se ahorra en ese acarreo extra que tiene si llevamos al relleno sanitario? O sea, todos esos temas hay que hacerles en el análisis económico. Por eso muchas veces hemos tenido problemas. Parece que la planta no estamos gastando muchos recursos y no es así. Tiene que hacerse un análisis económico viendo incluso economía ecológica. No, eso es lo que se nos pasa siempre por alto. Entonces, muchas personas dicen es fácil, vamos a ganar dinero. No es así. Mucho del dinero que se gana es en no llevar al relleno sanitario. Tenemos una última pregunta de igual Judith Medrano, que comenta si solo reciben residuos domiciliarios o si también reciben de comercios. Todo lo que esté seleccionado, nosotros recibimos lo que nos traigan seleccionado. Si es que son domiciliarios, pueden acceder al trueque ambiental. Si son comercios, nosotros tenemos en la recolección dos tipos de usuarios. Bueno, hay tres tipos de usuarios. Hay multiusuarios, hay los grandes generadores y los normales. En esto, los grandes generadores se benefician y sí pueden llegar y dejar. Ellos no les podemos entregar realizar el trueque ambiental porque ellos ya se benefician al no pagar los costos de recolección de ese material. Ellos nos llevan, nos dejan en la planta a su costo, pero ya nosotros no les cobramos la recolección. Y se nota que sí, o sea, hay interés porque los costos bajan muchísimo. El material orgánico es lo más pesado y lo más complicado. Si es que se retira, el resto del material es mucho más sencillo el manejo. Entonces sí recibimos, nosotros recibimos todo lo que se pueda recibir. Como les digo, lo único que no hemos entrado todavía es en la separación en la fuente a nivel domiciliario. En los grandes generadores, en restaurantes también hemos tenido un acercamiento del sector hotelero que quieren que se haga este aprovechamiento. Y nosotros, claro, le vemos lo más factible porque tenemos que calibrar un poquito las rutas, la logística para recolección, pero el resto nosotros ya tenemos experiencia trabajando, no nos causa problemas, sabemos cómo hacer el proceso y luego, claro, lo que hemos estado conversando con Áreas Verdes es que esto favorezca a la ciudad porque a la final se paga con las mismas tasas que paga la ciudadanía por el manejo y disposición de residuos sólidos. Que vaya a la misma ciudad, que se quede en nuestros parques, que se quede en los jardines, en los parterres, que se vean bonitas las avenidas y que además, como le comentaba, estamos tratando de llegar a la parte de los productores para que no utilicen materiales que puedan perjudicar a la salud. En este momento los agroecológicos son los que están en auge, la gente quiere consumir productos limpios y ahí entramos nosotros con fuerza. Vamos a dar un uso adecuado a todos estos residuos. Pero es muy importante en el tema de parques, que la gente tenga conciencia de dónde va a desechar, porque a veces eso es lo que nos olvidamos al momento de poner vegetación o manejar un parque. ¿Qué vamos a hacer con esos residuos? No podemos dejarlos ahí. Sabemos que la gente, si ponemos composteras en los parques, va a ser basureros, van a llenarse de ratas, van a ir a jugar los niños, van a desparramar el material. Tenemos que hacerlo adecuadamente en una planta, haciendo un buen manejo y luego nosotros tenemos que regresar ese material para los parques para que se mantenga el suelo en condiciones adecuadas para que desarrollen las plantas. En este momento hay un gran cambio en la ciudad. Las áreas verdes se manejan bastante bien, bonitas, la gente disfruta de los parques, pero esto es un manejo, no se caen ramas a diario, el pasto crece a diario, tenemos problemas en épocas de lluvia porque salen una cantidad increíble de pasto. Todo eso hay que ver el momento que se maneja áreas verdes.
y tienen que estar encadenados. Nosotros como empresa, por suerte, estamos encadenados lo que es residuos y áreas verdes en una sola empresa. Hay otras que no lo están y cada una maneja por separado. Yo he visitado lugares donde manejan solo lo que es áreas verdes y lugares donde manejan lo que es residuos de la ciudad. Y tienen problemas. ¿Por qué? Porque les falta carbono. El carbono está básicamente en las plantas, está en los residuos de las podas. Entonces, al tener nosotros, por suerte como empresa, ambos tipos de residuos, le vamos calibrando al proceso. Y con eso sacamos un buen producto muy rico en nutrientes y que nos beneficia a todos. Áreas Verdes no tiene que pensar qué va a hacer con sus residuos, nos deja en la planta y nosotros tratamos todos los residuos de la ciudad. Claro, se tiene que ser un círculo virtuoso en el que pueda haber estos residuos, se aprovechen y luego puedan ver los beneficios y todo vuelve a empezar. Pero pues al final es un proceso que siguen trabajando, que se tiene que ir mejorando y perfeccionando, pero claramente ya tienen un muy buen avance y como mencionaron, ya los beneficios se pueden ver en toda la ciudad. Me parece que el webinar estuvo excelente, tenemos muchos comentarios felicitándoles y agradeciéndoles por haber compartido esta valiosa información. Les recordamos que vamos a enviar la presentación y la grabación del webinar por si quieren consultarla o por si quieren volverla a ver. Y les agradecemos su acompañamiento en este webinar, tanto a los ponentes, su participación y a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias, bióloga Ligia y arquitecto Nelson. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Ha sido un gusto. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.